Estamos conversando esta mañana con la doctora Silvia Izquierdo, asesora directa del ministro del Interior, abogada por la Universidad de la República. Fue durante 25 años directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadora en Colombia y fue docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Estamos hablando de esta iniciativa que se ha presentado al Parlamento y que apunta a regular el funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación. Un concepto que manejó la doctora Izquierdo antes de la pausa tiene que ver con esto de la prevención de hechos de hacinamiento que en algunos casos se dan situación crítica, como por ejemplo en el COMCAR, por ejemplo en el Penal de Libertad. Pero a su vez este proyecto establece otros aspectos que tienen que ver con los derechos, por ejemplo, de alimentación, por ejemplo, el derecho al acceso a una dieta rica en nutrientes y vitaminas, el derecho a la vestimenta que implica la dotación mínima de ropa interior, de uniformes para la persona privada de libertad, también la provisión de colchón, almohada, una toalla de baño, una toalla de mano, 2 sábanas, una frazada. Bueno, todo esto está en este proyecto de ley. Vuelvo con la pregunta que es la misma, pero para otro aspecto que manejaba antes de la pausa. ¿Esto del derecho es algo nuevo? No, no es algo nuevo, pero en realidad desde la ley 14.470 del año 75, que fue una ley maravillosa en el sistema penitenciario, porque creó un sistema perfectísimo, lástima que nunca se aplicó, ni el primer punto ni el último, o sea, nada se aplicó. Entonces, efectivamente lo dice así, porque me queda la duda, o lo dice en términos irónicos. No, lo digo de la en norma del términos 75. irónicos. Lo digo en términos irónicos. Es una norma aprobada en plena dictadura, ultra progresista en materia de derechos para los privados de libertad, que nunca se aplicó. Nunca se aplicó. Por ejemplo, la clasificación entre penados y procesados, que es una política que debe ser constante. Que en este caso, en este proyecto, se establece también, ¿no? También se establece. De categorizarlos, pero a su vez hasta de separarlos en un centro de reclusión. Exactamente. Separar los establecimientos de acuerdo a los niveles de seguridad, incluido establecimientos que puedan contener dentro de sí los 3 modelos de seguridad. Pero ¿esto qué quiere decir, esta norma, este artículo que está en este proyecto, que los presos a partir de ahora van a tener uniforme? Bueno, precisamente el proyecto de ley sobre el Instituto Nacional de Rehabilitación es únicamente una de las fases del sistema de reforma penitenciaria, que es mucho más vasto, mucho más amplio y que contiene acciones de todo tipo. Entre ellas, por ejemplo, acciones que tienen respaldo de la cooperación internacional a través del sistema de Naciones Unidas y a través del sistema de la Unión Europea, que va a permitir habilitar a través de dinero la instalación de emprendimientos productivos adentro de las cárceles, entre otros para gestionar aspectos tales como la vestimenta. O sea, ¿cómo sería eso? Establecer un taller de costura que provea de estos implementos imprescindibles a los reclusos que ingresan. O sea, el emprendimiento productivo está previsto que sea financiado en la adquisición de maquinaria, de overlock, de todo ese tipo de cosas, para aplicar la única estrategia hábil y posible de rehabilitación de una persona privada de libertad, la capacitación y la idoneidad para ejercer un trabajo y al tiempo de aprender, generar un implemento que es imprescindible para la vida en dignidad. Tener una toalla. Hay gente que cae presa y está descalza. La opinión pública conoce poco del sistema carcelario. Hay presos que caen y nunca son visitados. Tenemos un 20% de personas que nunca va a recibir la visita de nadie, con lo cual va a permanecer año tras año descalzo en un centro de privación de libertad
independientemente de que sea verano o invierno. ¿Y en este caso? Y en este caso... ¿Queda obligado el instituto a proveer, por ejemplo, de calzado a ese recluso? Sí, señor. Sí, señor. Pero usted lo plantea en términos, el instituto queda obligado. Una de las cosas que hay que instalar en esta sociedad, que el problema de la seguridad ciudadana, del cual la seguridad penitenciaria es solo un apéndice, es un problema de la sociedad, no es un problema del Estado solamente. Las empresas tienen que cooperar en estos emprendimientos productivos para lograr una lógica de trabajo. Si no, no hay rehabilitación. Desde la audiencia, claro, llegan aquellos que dicen, bueno, siempre se olvidan de las víctimas. No nos olvidamos de las víctimas de los presos. ¿Quién se ocupa de nosotros? Sí, le contesto. Estamos en este momento en el Ministerio del Interior debatiendo una ley sobre trabajo que va a regular las condiciones de trabajo de los reclusos, de las personas privadas de libertad. El ministro Bonomi lo anunció públicamente ya en varias oportunidades. Que en esa norma se contiene una cláusula de justicia reparativa, que es un fondo de asistencia simbólica a las víctimas. O sea, la reparación integral a la víctima de un delito viene por la acción civil, todos lo sabemos, los que trabajamos en el área de derecho. Esto no es una reparación integral, es una reparación simbólica, es tender puentes que restablezcan la paz social entre la víctima y el victimario, más allá de la pena de privación de libertad. O sea, el recluso tiene que sentir que de su trabajo aporta para reparar a la víctima. Y esa es solo una estrategia de justicia reparativa. Hay que empezar a tender puentes y a considerar a la víctima en el lugar que se merece la víctima y no en el lugar que hoy tiene en el Código Penal ni en el sistema de administración de justicia. Una última pregunta. Usted hace referencia a que, bueno, que esto es parte de una reforma integral, que hay otros instrumentos. Hoy justamente Búsqueda informa que el gobierno está preparando un proyecto para ampliar penas alternativas, que también está establecido aquí, cuando se dice los jueces, digamos, también tienen que evaluar si a determinado recluso en realidad no le corresponde una pena alternativa, saliendo obviamente del centro de reclusión. ¿Cómo viene este aspecto? Mire, la ley 17.726 que se aprobó en el año 2003 fue una iniciativa saludable, excelente, a mi juicio, de diputados tan prestigiosos como el doctor Barrera, del Partido Colorado, que impulsaron un proyecto de ley para la creación de medidas alternativas a la privación de libertad, recogiendo el planteo para donde encara la doctrina internacional y las soluciones de derecho comparado. Hoy por hoy hay en el Parlamento otro proyecto modificativo de del 2003, ampliándolo para contener qué situaciones. Por ejemplo, el Ministerio del Interior ha desarrollado una oficina de libertad asistida, o sea, oficiales de palabra que asisten el proceso de reinserción de una persona bajo la libertad vigilada y asistida. Hay también la medida del trabajo, o sea, la eventual instalación, lo ha dicho el ministro hasta el cansancio, la eventual instalación de trabajadores en áreas como, por ejemplo, la instalación de molinos de viento, que podrían incluir la inclusión de trabajos de reclusos, exige una normativa adecuada. Porque hoy por hoy lo que yo tengo que pedir es una salida transitoria diaria de cada uno de los reclusos. Necesito tenerlo como una medida alternativa. ¿Y entonces? A la privación de libertad. Este proyecto está en el Parlamento. El ministro del Interior ha comparecido en 2 oportunidades a señalar la conveniencia y oportunidad de aprobarlo. Y bueno, no solo contempla la posibilidad del trabajo, sino que contempla situaciones tales como no concurrir a determinados lugares, no ir a
a permanecer en su domicilio, el eventual uso de mecanismos de dispositivos electrónicos. Pero entonces no me queda claro, ¿el gobierno está preparando un proyecto para ampliar las penas o es lo que está estudiando el Parlamento? No, el Parlamento, el Poder Ejecutivo no ha tenido iniciativa en esta materia. La iniciativa ha venido... Búsqueda dice que el Ministerio del Interior está negociando con la Suprema Corte de Justicia un anteproyecto para ampliar las penas alternativas y reducir el hacinamiento. No. El proyecto de medidas alternativas a la reclusión está en el Parlamento y bueno, sí, por supuesto, creo que ha habido contactos con la Suprema Corte de Justicia para precisamente para contemplar el trabajo extramuros. ¿Me entiende? Porque las condiciones en las cuales está la regulación actualmente implica que yo pueda autorizar la salida de un recluso durante 2 horas. Y eso no es compatible con la hipótesis de trabajo que le señalo de un individuo trabajando en la instalación de molinos de viento. Sí, que 2 horas obviamente no le alcanza. Obviamente. Doctora Silvia Izquierdo, ha sido muy amable. Gracias por favor, habernos acompañado. a las órdenes.